visto, voy a hacer un par de preguntas, no me jodan las respuestas, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes cómo funciona, pues se la aguantan. Verán, cuando realmente me siento a escribir sobre la confianza, que es un término que filosóficamente no aparece en ninguna obra, o sea, realmente el tema de la confianza es muy interesante. Nosotros los filósofos, cada vez que vamos a escribir, tenemos ciertos libros de referencia, ¿no? Tenemos el diccionario Ferrater Mora, tenemos el Abañano, tenemos una serie de manuales que vamos a meterle las manos un poco para encontrar bibliografía. Y cuando yo empecé a pensar en la confianza, metí las manos y resulta que no encontré nada. Que se da por hecho que la confianza es una construcción cultural, según algunos autores, que se da por hecho que la confianza, bueno, pues puede estar o no estar, que se da por hecho que todos somos capaces de saber en quién podemos confiar y en quién no, pero realmente no encontré literatura al uso, excepto un texto publicado en la Universidad Iberoamericana de los años 30 de un autor ruso que no conocen ni en su casa, ¿no? Finalmente fueron ustedes los que me invitaron a escribir sobre esto y les voy a contar la anécdota de cómo se gestó. Creo que es más interesante, después de leer una parte del libro jocosa, pero creo que la gestación es interesante para que entiendan por qué un filósofo quiere escribir sobre la confianza. Hace varios años me invitaron a un pueblito a dar una conferencia. Yo no entendía nada. Vine invitado por una fundación desde España. Esta fundación me dijo, oye, te han contratado una conferencia. El pueblo, no les voy a decir cómo se llama, pero es un pueblo que está en el estado de México, casi en el límite con el estado de Guerrero. Y no les digo cómo se llama por si algún familiar vuestro es de ese pueblo, que no se sientan mal, ¿de acuerdo? Y entonces me invitaron a dar una conferencia que yo, como buen filósofo idiota, titulé algo así como pensar ese ejercicio tan recomendable, ¿no? Bueno, yo esperaba lo típico. Y lo típico de una conferencia de filosofía es llegar y encontrarte un auditorio como este y 4 personas, una de ellas familia tuya. ¿Va? Eso es lo típico de una conferencia de filosofía. Sin embargo, cuando estoy en la Ciudad de México vienen por mí, vino una Suburban del año con los cristales blindados a por mí. Y esto a mí como que, entiéndanlo, o sea, españolito, yo nunca había visto un arma y mucho menos un coche blindado. Y llegó una Suburban blindada del año con negro, con los cristales negros, o sea, todo muy negro, ¿no? Como mi alma, muy negro. ¿Y a dónde va? No, al pueblo. ¿Y a qué se dedica este pueblo? Al cultivo de la flor. Digo, ¿qué flor? ¿Qué flor? No, rosa. Ajá. Ok, muy bien. Me montan en esta Suburban blindada, me llevan allí al Estado de México, frontera con el Estado de Guerrero, y de repente me veo un cartel gigante, más grande que mi salón, vivo en una casa pequeña, un cartel gigante que ponía filósofo David Pastor Vico, pensar, ese ejercicio tan recomendado, y una foto mía chingona, increíblemente grande. Yo dije, ¿qué coño es esto? Pues yo no soy Luisito Comunica, o sea, ni Maluma, ni nada, o sea, ¿esto qué es? A mí me habían hecho carteles de este estilo, o sea, pero una lona enorme con letras en relieve, ¿no? O sea, qué chingón. Y una carpa gigante, una carpa roja enorme. Me llevan allí y yo les dije, pero ¿cómo narices vais a llenar esto? Esto es imposible, esto es filosofía, de verdad, neta, voy a hablar de filosofía. No, se va a llenar, señor, no se preocupe. Y efectivamente se llenó de una palabra que yo no conocía hasta ese día, que se llaman acarreados. Me lo llenaron hasta arriba, o sea, me metieron niñas de primaria con un uniforme rojo precioso. Niñas de primaria, o sea, un señor como yo, o sea, y un montón de ancianos de un centro que parecía un asilo también los llenaron ahí, ¿no? O sea, imagínense, el público absolutamente heterogéneo, una barbaridad, que yo era, también aprendí la palabra, un público campechano, ¿no? Había de todo, de bistec, de longaniza, de todo, estaba allí todo. Y claro, digo yo, ¿qué coño voy a hablar con esta gente? O sea, todo el discurso que yo tenía preparado para un público filosófico, 4 personas y mi padre, o sea, una cosa así, pues no tenía sentido ninguno. Y entonces intenté tirar por lo que en mi momento, en mi idea, era lo lógico, y lo lógico era ver un pueblito que no tenía más de 4.000 habitantes y que se presumía que tendría que tener los valores propios de un pueblo de 4.000 habitantes. Yo quería entrar como una conferencia que pudiera unir al pueblo, y sin embargo no lo conseguí porque en la primera pregunta la cagué. ¿Cuál fue la primera pregunta? Os lo voy a hacer a ustedes aquí ahora mismo. La primera pregunta que yo hice en este pueblito que no diré su nombre, suena muy quijotesco esto, ¿verdad? Fue la siguiente: que levanten la mano, lo estoy haciendo ahora, en el que haya visto los vídeos en YouTube, que se guarde. Que levanten la mano los aquí presentes que conozcan los nombres de los hijos de sus vecinos. Y cuidado, cuidado. Los nombres de los hijos completos. A mí no me vale el gordo, el cabeza, el chino, porque los gordos tenemos nombres, ¿vale?
y queremos que nos llamen por nuestro nombre. No, gordo, no, tenemos nombre. Levanten la mano los que conozcan los nombres de los hijos de sus vecinos y a qué se dedican laboralmente los padres de esos hijos. Levanten la mano que lo sepa. Exactamente. Esto fue lo que pasó en el pueblo. No levantó la mano nadie. Bueno, dos personas. Son ustedes un porcentaje enorme. Son 100.000 personas aquí presentes, dos han levantado la mano. Esto fue lo que pasó en este pueblito. Entiendan, yo en 5 minutos, en el momento en que el alcalde me dejó para poder replantear la conferencia, había hecho toda una conferencia que se desarrollaba sobre la confianza interpersonal, sobre cómo los vínculos sociales de confianza permiten el desarrollo del pensamiento. Esto suena muy raro, pero esto tiene mucho sentido. Cuando confiamos en los demás, cuando ustedes dan clase, deben de confiar o tener en cierta categoría al profesor que tienen delante. Porque cuando no confías en la persona que te está hablando, no te lo crees. Ni siquiera te mueve a pensar, ni siquiera te genera duda, normalmente te genera aburrimiento. Pero no te lo vas a creer, no le vas a dar el rasgo de sorpresa, no vas a decir, ¡ay, qué interesante lo que me está diciendo este filósofo vico que viene de...! No, si no confías en mí, si no hay ese contrato tácito de entendimiento, no se va a dar la comunicación ni se va a dar el entendimiento. Es este el libro, señora. Muchas veces. Pero este es de mentira y es mío, ¿eh? Vale. Por si se te antoja. Yo quería explicar a este pueblo cómo los vínculos de confianza son necesarios para entender la ética. Porque ¿qué es confiar? Y esto ya estoy hablando del libro. Confiar es esperar que el otro haga lo que se espera que haga. Así de fácil. Eso es confiar, es que no hay otro. Yo confío en fulanito, ¿por qué? Porque espero o sé que va a hacer lo que debe de hacer. Yo confío en mi hijo, ¿por qué? Porque le he dicho al cabrón que o viene antes de la 1 de la madrugada o lo desheredo. Confío en que va a llegar. Yo confío en el chofer del camión para que me lleve de A a B y no me mate por el camino. Porque si no confío, no me monto. O confío en el médico que me va a diagnosticar correctamente. O confío en el cocinero y no me va a envenenar. En México esto es difícil, ¿eh? Ya he pasado un par de veces por el hospital y es una experiencia extraña, créanlo, ¿no? Vomitar y tener diarrea a la vez es algo maravilloso. Te une con el más allá, ¿no? Yo quería explicar todo ese tipo de cosas. Y cuando quieres explicar la confianza y la ética, quieres explicar la responsabilidad. La asunción de tu papel dentro de la sociedad. Que es imposible esa asunción si la persona no hace lo que se espera que haga. ¿Lo entendemos? Responsabilidad y confianza son las bases, son los cimientos de cualquier sociedad. Y eso es la ética, o sea, el cómo nos comportamos, el modo de relación los unos con los otros. La moral es una imposición vertical, mientras que la ética es horizontal. Así de fácil. Pero en este pueblo no levantó la mano nadie. Yo esperaba que levantaran la mano. Es un pueblo de 4.000 habitantes. Esto es una ciudad, no sé, Guadalajara, que tendrá 800 millones de habitantes, de todas las ciudades, porque el tráfico está muy cabrón. Aquí habrá, no sé, 7, 8 millones de habitantes. Ustedes no se conocen. Bueno, ustedes sí se conocen, que tienen un de esto de la misma prepa, ¿sabes? Pero bueno, entendemos que pero un pueblo pequeño donde los vecinos deben de conocerse, donde los niños tienen que jugar en la calle. Y esto es muy importante. Porque si ustedes no saben cómo se llaman los hijos de sus vecinos, significa dos cosas. Uno, que ustedes son padres, tienen hijos y sus hijos no juegan con los vecinos. Porque si jugaran con los vecinos, ustedes sí sabrían cómo se llaman. Fácil, ¿verdad? Porque verán, voy a hacer la misma pregunta, pero a la gente que tiene la edad interesante. O sea, que somos maduritos, pero interesantes. ¿De acuerdo? No los jóvenes que dais asco de jóvenes que soy, ¿no? Y envidia también dais. Digan sí o no, señores y señoras que ya son interesantes. ¿Recuerdan el nombre de los niños con los que ustedes jugaban cuando chicos, sí o no? Sí. ¿Eran sus vecinos, sí o no? Sí. Tócate las narices. ¿Se dan cuenta el giro? El giro es brutal. Sin embargo, ellos no levantaron la mano cuando les pregunté, ¿conocen el nombre de los hijos de los vecinos? Ellos no levantaron la mano. Ellos sí jugaron con los hijos de los vecinos. Sí sabían a qué se dedicaban los padres de sus amigos. Sí iban a casa de sus vecinos a jugar, a comer, a tener sexo. Porque las primeras experiencias sexuales se tienen con quien está más cerca, o una vecina o una prima. En España hay un refrán que dice, cuanto más prima, más te arrimas, ¿no? ¿Va? Se ponen nerviosos, esto es una risa nerviosa por cercanía, ¿verdad? He tocado algún tema
interesante, es un tema cercano. Si ellos no conocen el nombre de los hijos de los vecinos, es que sus hijos no jugaron con los vecinos. Y si ustedes, que son más jóvenes, no han levantado la mano, significa que ustedes tampoco han jugado con sus vecinos, porque no saben cómo se llaman. Cuando tú sabes cómo se llama un vecino, cuando tú juegas con él, tienes que saber su nombre. Tú no puedes estar jugando al fútbol, tirar el balón y decir, ¡el gordo! ¿Cuál? Porque hay muchos gordos, antes solo había uno, ¿se acuerdan? Antes solo había un gordo, uno con lente, un chino, ahora hay muchos gordos. ¿El gordo? ¿Cuál? El del pelo largo. Se fue el balón a otro lado. ¿Sabes cómo se llama? Que en un pueblo de 4.000 habitantes no lo supieran, a mí me heló la sangre. Me jodió el discurso, por supuesto, pero me heló la sangre. Y me heló la sangre porque yo quería explicar estas cuestiones de ética, estas cuestiones de filosofía. Y porque quería explicar que solo cuando damos al otro el mismo rango de igualdad, solo cuando confiamos en el otro, somos capaces de debatir con él, somos capaces de dialogar con él. Verán, dialogar es una palabra maravillosa, no en vano los primeros textos filosóficos serios o bestsellers, como los de Platón, son diálogos, están en forma dialogada.